Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a La Caverna del Emprendedor. Conmigo tengo de nuevo a Pablo Franco y Pablo Gil. Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, hombre? Buenos días. Joder, qué bien a estas horas, tío. ¿Os gusta Buenos más días, esto de las 8? compañeros. Buenos días, ¿os gusta A mí más sí, esto de las a mí 8, sí. Muy bien, muy bien. Sí. Pues nada, así lo mantendremos. Yo vengo con legañas y intentando no decir tonterías porque yo muy mañanero no soy. Así que bueno, así seguiremos. Oye, tenemos dos temas muy interesantes, pero antes de los dos temas, acordaros de que tenemos una comunidad de WhatsApp y hay un QR por ahí arriba para apuntarse. Y si no nos estáis viendo, pues lacaverna.es, que tenemos un montón de cosas chulas, una página bastante guay. También, como siempre, dar las gracias a los compañeros de BatBat, que están haciendo un trabajazo. Tenemos un TikTok, Pablo Franco, que lo está petando, contigo hablando del aceite de oliva y de la subida de los precios. A ver, se nota la mano de los profesionales, en este caso no yo, sino nuestros nuevos amigos. Hombre, es muy evidente, ¿no? Porque pasan las cosas. Cuando hay alguien pilotando ahí, pues cualquier cuñado como yo, pues parece otra cosa. Muy bien, muy bien. No, pero he de decir que la gente es muy pablofranquista, ¿eh? He de decir, al final... y quedémonos con el nombre completo, ¿eh? No solo con la segunda mitad, están todos muy apoyándote. Bueno. Mientras hablemos de espectadores y no miembros de la caverna, es correcto eso. Bueno, vamos. Yo creo que esto nunca se va a emitir fuera de internet porque no creo que haya nadie que este tipo de No comentarios... tenemos ninguna posibilidad de salir en ningún otro sitio. No tenemos ninguna posibilidad. Con este tipo de comentarios de buena mañana no tenemos ninguna posibilidad. Pues nada, chicos, vamos al lío y vamos a comentar el primero de los temas, ¿vale? Que tenemos, y es que las autonomías copan cerca del 60% del empleo público. Entre el último trimestre de 2018 y el último de 2023, en esos 5 años, los asalariados de las autonomías han aumentado un 16,7% hasta los 2,13 millones. Lo mismo pasa con la administración local, que ha aumentado un 6,8% hasta superar los 700.000, y la única que ha reducido el número de empleados públicos ha sido la administración central, que ha bajado un 3% hasta los 527.000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en global el número de empleados públicos desde final de 2018 ha aumentado casi en un 12% hasta los 3,6 millones de trabajadores públicos, y que las comunidades autónomas ya acaparan 6 de cada 10. 3,6 millones. Los empleados totales en España son 20 millones, para que lo pongamos en contexto. ¿Qué opináis, chicos? Pablo. Datos, mira. El de los datos. Sí, no, es que busqué info de esto y me encontré con un artículo de Ramiro Grau, que es abogado, y él se había currado los datos. O sea, no os penséis que me meto yo ahí en el INE a buscar, porque es que principalmente ni siquiera en el INE tienen claro cuántos funcionarios hay. Y esto tiene una explicación, no es que no sepan sumar, es que estamos hablando, y yo voy a hablar de mi territorio y vosotros me decís si es análogo a los vuestros o no, ¿vale? Aquí tenemos ayuntamientos, que creo que lo tenemos en todos los sitios, comarcas, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y Administración General del Estado. Estamos hablando de 5 escalas de administración pública distintas, que muchas veces se solapan y se pisan. Cada una con sus mamandurrias y sus cosas, porque hay mucha gente a la que colocar.
Solo diré una cosa y no me enrollo más y así dejo hablar a Pablo Gil. En 1975, en los albores de la democracia en España, había 700.000 funcionarios. Y la cosa iba. En cuanto a servicios públicos. No estoy comparando y es verdad que es muy injusto hablar de funcionarios porque en funcionarios encaja un funcionario de prisiones, un guardia civil, un médico, un inspector de Hacienda, alguien que limpie una residencia de ancianos. Bueno, en este caso sería personal laboral, pero también son trabajadores públicos que no están en la encuesta que acumula a todos los funcionarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos multiplicado por más de 5 la cantidad de empleados públicos que hay en el país y que durante lo que va de año duplica la creación de empleo público a la creación de empleo en el ámbito privado. En fin. Te la han dejado Es votando, complicado. Pablo? Dale, dale. A ver, es que es complicado no meterse en un jardín con estos temas que nos pones, ¿eh, Alberto? O sea, es muy Oye, complicado. he de decir para la gente que no los temas no los pongo solo yo. O sea, yo os pido ayuda y aquí salen temas. Este entre ellos. No. Aquí decide Alberto, impone las cosas y ya está. O sea, no. Y me apropio de la plusvalía de los trabajadores. El Correcto, gran montante correcto. de 0 euros. Venga. A ver, yo pienso muchas cosas a este respecto, ¿no? O sea, por un lado, no sería partidario, que parece que es el punto más candente, de abolir las autonomías y abolir la autogestión de las comunidades autónomas. Pienso que ahí hay una parte, digamos, de coste económico que tendríamos que valorar, que se paga en pos de una paz y unidad política en el territorio nacional, que es interesante. O sea, todos tenemos en mente comunidades autónomas que no iban a aceptar quitarles autonomía y decirle, no, mire, es que ahora se lo llevan a usted todo desde Madrid. O sea, eso probablemente tendría un coste a nivel de convivencia muy alto. Dicho esto, pues yo comparto la sensación que generan los datos que ha puesto sobre la mesa Pablo, y es un sobredimensionamiento brutal. O sea, yo ayer mismo, aquí en Valencia, acabamos de pasar las fallas y caminando por la ciudad, pasas por la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia y la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia Ciudad ofrece cursos de polaco, de finés, de holandés. Con todos mis respetos hacia esos idiomas y esas culturas por las que siento la mayor de las admiraciones, ¿cuántas personas se apuntarán en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia a clases de polaco? Yo me atrevo a decir que no será lo mismo que el inglés o que ni siquiera el alemán, ¿no? Pero claro, ¿qué significa eso? Una estructura, un personal. La Escuela Oficial de Idiomas, el edificio de la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia es el mismo que el de hace 60 años, con lo cual, si cada vez tienes que dar más clases y tienes que tener reservada un aula para una clase de una o ninguna persona, significa que tienes que garantizar que eso está hábil, y si a lo mejor, esto me lo invento, no caben en el mismo edificio que hace 60 años porque cada vez tienes más oferta formativa, igual tienes que alquilar o buscar otro edificio. Suena complicado de asumir. La verdad es que suena complicado de asumir. Además, últimamente en el empleo público se ha impuesto una forma de ver las cosas que elimina la interinidad. Prácticamente aquí en la Comunidad Valenciana no se puede ser funcionario interino. Todo el mundo pasa a ser funcionario de carrera. O sea, algo que en el sector privado tenemos tan asumido como es un puesto de trabajo que pueda ser provisional o que responda a una oferta o que responda a una necesidad en un momento dado,
es algo a lo que el sector público le da la espalda. Eso, por definición, en el sector público deja de existir. Es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado. A ver, sí que es verdad que, ya lo decían los sabios, la burocracia se expande por las necesidades de la burocracia en expansión. Es decir, al final, cuanto más burocracia tienes, más burocracia necesitas y va aumentándose. A ver, yo aquí creo que hay un problema y es, hay que diferenciar entre lo que es prestar un servicio público y los bienes públicos que no se prestarían de otra manera por el mercado y lo que es colocar a tus amigos o peleas por el poder. Entonces, quiero decir, yo estoy muy a favor de las autonomías, bastante. Eso no quiere decir que cuando a un político le dejas gestionar cosas vaya a salir bien, porque no es el caso. O sea, van a intentar coger todo el poder que puedan y creo que es lo que está pasando. Entonces, oye, el problema es que se están contratando gente y se están haciendo gastos desde un punto de vista más político que desde un punto de vista de eficiencia en la prestación de esos servicios públicos. Es decir, oye, una carretera entre dos pueblos, ¿quién la va a hacer mejor? ¿El Estado? ¿La comunidad autónoma? Pues hombre, pues yo creo que la comunidad autónoma que está más cerca del ciudadano es un poquito la que mejor lo va a hacer, si no me equivoco, ¿eh? Y igual me equivoco. Oye, un hospital, ¿quién va a saber dónde colocarlo? Bueno, pues igual la comunidad autónoma. Un colegio, pues igual el ayuntamiento, ¿vale? Pues divide, a ver quién se ocupa de qué y de cada cosa, ¿no? Pero claro, luego hay unas peleas y unas cosas que no sabes a quién gestiona qué. Pasa con las policías, entre la policía local, la nacional y tal, que tú no sabes quién se ocupa de qué y se empiezan a mezclar. Lo de la sanidad no tiene ningún sentido, sinceramente. O sea, eso de que tú te cambies de un pueblo a otro y tengas 16 sistemas y 16 indras de turno utilizando sistemas informáticos no tiene ningún sentido. Creo que lo que pasa es que en vez de organizarnos estamos peleándonos para ver qué político acapara más poder y pone a sus amiguitos de turno. Entonces ya me dirás tú, o sea, no entiendo por qué hace falta tanta gente, no creo que haga falta tanta gente ni de lejos, y menos cuando los sistemas informáticos bien gestionados podrían reducir brutalmente la cantidad de funcionarios burocráticos. Y lo segundo, hay duplicidades y por todos los lados. O sea, me parece muy bien que la autonomía decida dónde se coloca un hospital, o las carreteras que se quedan dentro de la comunidad decide cuáles son más importantes. Eso estoy de acuerdo, porque van a saber mejor entre dos pueblos de Asturias, los asturianos, dónde hace falta la carretera, que alguien de Madrid, que lo imponga. Eso está claro. Lo que no entiendo es que decidamos tener 17 sistemas informáticos, 17 centrales de compras de medicamentos o 58 comunidades ¿cómo se llama ¿cómo se llama las de Aragón? Que me hace mucha gracia las comarcas. Las comarcas, 58 comarcas donde ponen a los cuatro alcaldes viejos, ¿no? Para cobrar un sueldito. O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y yo creo que eso se da porque a los políticos, si les das la mano, cogen el brazo y entonces luchan por tener más poder, por poner a más amigos. Y básicamente yo creo que el problema es ese, no es tanto que haya comunidades o quién ocupa qué. O sea, en realidad daría igual que tengas 5 que tengas 20 niveles. Si los niveles tienen un sentido de eficiencia, perfecto, ten 20 niveles. Claro, si los niveles son para tener a 20 políticos que tomen decisiones y contraten a sus amigos, pues claro, mejor 1 que 20, está claro. Aquí lo que se está produciendo al final es un maquillaje de la situación del empleo en el país. Estamos hablando de un gasto en empleados de la función pública y aquí agrupo ayuntamientos, comarcas, bueno, seguro que algo se escapa por ahí, diputaciones, comunidades autónomas y demás. Estamos hablando de que es un 25% de todo el gasto público del país al cabo de un año. 25% de todo lo que hace este país se va en pagar sueldos públicos. Aquí, obviamente, no están metidas ni las pensiones ni ninguna otra cosa, ¿vale? Entonces, quiero ser fino a la hora de decir esto que voy a decir,
porque puede dar lugar a equívocos y uno es responsable de lo que dice, pero no de lo que los demás entienden. Pero estamos hablando de que el funcionario no es alguien que transforma y genera economía. El funcionario es alguien que trabaja y seguro que trabaja muchísimo. Todos tenemos ejemplos de funcionarios que trabajan un montón y que se ganan muy bien su sueldo, pero que no generan economía con su trabajo. Y me explico. Una persona del sector metalúrgico está transformando. El sector secundario está transformando una materia prima que llega en algo con un valor añadido. Alguien que trabaja en el sector agrícola está transformando. Coge la tierra, la cultiva y saca un producto. El trabajo del empleado público no es ese. El trabajo del empleado público suele ser engranar la burocracia para que el país funcione. Pero nos estamos encontrando con que ese engranaje de la burocracia para que el país funcione se ha convertido en un fin en sí mismo. En el momento en el que el empleo público crece el doble que el resto del empleo, nos estamos encontrando que son menos las personas y las empresas con sus impuestos en el ámbito privado quienes tienen que sostener una masa cada vez mayor de empleados públicos, que son necesarios en muchos casos, pero que no generan riqueza mediante la productividad. Y eso al final lo que hace es que tengan que subir impuestos, que las empresas se vean cada vez, y no pensemos en el ejemplo de siempre de Mercadona, pensemos en las pymes, en los autoempleados con 2 o 3 trabajadores. Cada vez están más del 90% de las empresas de este país. Cada vez están más apretados para poder llegar y dar de comer a todo ese leviatán, que es el Estado. Voy a entrar ya en materia, ¿eh? Si ya saben cómo me pongo, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? A mí lo que más me molesta, y yo me relaciono mucho con el Estado y con administraciones públicas, a mí lo que más me molesta es el egoísmo recalcitrante que tiene la administración pública. O sea, desempeña o está volcada en asegurar su persistencia. Es decir, ese rol que deberían tener las administraciones públicas de ser el aceite que engrasara la maquinaria que es un país o el sistema que es un país, es completamente opuesto a lo que actúan. Cuando tú tienes a lo que hacen en la realidad, cuando tú tienes que interactuar con la administración pública, lo primero que tienes que hacer es aprender a interactuar como ellos quieren que lo hagas. Con horas de trabajo que asumes tú, porque la información que te piden en una inspección tributaria o en cualquier tipo de procedimiento la quieren como ellos la quieren. O sea, no hay esa voluntad ni esa actitud por parte de la administración de decir, a ver, voy a interactuar con estas personas o con este sector, cómo se maneja la información aquí y me adapto. No, eres tú el que te tienes que adaptar a mí. Y yo tengo un poder coercitivo y un poder sancionador que me permite mantener esa capacidad coercitiva por la que sí o sí se hacen las cosas y lo haces como yo digo y punto. Entonces, es normal que al ciudadano de a pie eso le genere una absoluta animadversión, porque te sientes poco menos que extorsionado. Yo estoy convencidísimo que hay muchísimos funcionarios, que me perdonen los que nos puedan estar viendo, que trabajan muchísimo y que se esfuerzan muchísimo, pero todos sabemos perfectamente en este país en el que vivimos cuando una persona decide, máxime, si primero ha pasado por el sector privado, sacarse una posición para entrar en el sector público. Porque queda fuera de la ecuación la productividad que tengas, queda fuera de la ecuación los resultados que consigas y queda fuera de la ecuación lo que produzcas. Y lo sabemos todos y es así. Es así. Sí. Es así. Y yo, o sea, una lanza a favor de muchos funcionarios con los que me he encontrado en mi vida que trabajan como auténticos animales. Si el problema no es que
lo que se suele decir de los funcionarios son vagos, tal. El problema no es ese, el problema es que los funcionarios, igual que los políticos, son personas. Entonces, tienes de todo. El problema es que si los incentivos son que alguien que decide no hacer nada, que habrá el mismo porcentaje de funcionarios que deciden no hacer nada que de trabajadores privados, pero si alguien que decide no hacer nada no hay ninguna consecuencia, pues claro, o sea, esto es como el ascender dentro de la escala de una empresa, asciendes hasta que el puesto en el que ya eres incapaz, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, hay suficiente gente que no tiene una consecuencia al no hacer nada, que se van acumulando ahí. Entonces, eso es un problema. El problema no es que la gente sea más vaga ni menos vaga, sino simplemente que en el sector privado, si tú no trabajas, te vas. Y entonces eres la típica persona que va entrando y saliendo de puestos de trabajo porque te van echando de todos los sitios. El problema del sector público es que, como tienes el trabajo de por vida y la plaza asegurada, pues te quedas ahí. Entonces es muchísimo más visible. Vale, y yo ahora voy a decir una cosa, porque yo era de los que decía, no, es que sin actitud no se hace país, los jóvenes quieren ser funcionarios, y pensaba que era una cuestión de actitud de las personas. Pero bueno, vamos a hablar claro, y hablo de ejemplos concretos para que no se me acuse de demagogia. De puestos de trabajo que hoy están en oferta, de administrativos con idiomas, y hablo de la ciudad de Huesca, que es la que más cerca me cae. Administrativos con idiomas con entre 16.000 y 20.000 euros brutos. Si puede ser con carrera, o ADE o derecho. Vuelvo a repetir la cifra, entre 16.000 y 20.000 euros brutos. Cuando con el bachillerato accedes a la función pública y con las pagas extras, que normalmente no las cuentan, porque los funcionarios, la mayoría, no hablan en bruto anual, hablan en neto mensual, lo cual también nos está dando una indicación de muchas cosas. Están cobrando del orden de un 20% más. ¿Por qué coño va a querer la gente trabajar en la empresa privada pudiendo irte a la pública? Vale, vas a tener que darte la paliza de aprobar una oposición. Va a ser difícil, va a ser duro, no todo el mundo puede permitirse dejar de trabajar para preparar una oposición, pero es que es normal que todo el mundo quiera ser funcionario. Vas a cobrar un 20% más, vas a trabajar 7 horas y media al día, entre 35 y 37 horas semanales según la administración. Y además, si trabajas para la Administración General del Estado, es muy posible que te puedas jubilar 5 años antes que una persona, que tu hermano gemelo, por poner un caso concreto, que trabaja en la empresa privada o en una administración pública que no sea la Administración General del Estado. Coño, ¿cómo no vas a querer ser funcionario? Si es que ganas más, trabajas menos horas y tienes una seguridad vitalicia en lo material, joder, lo raro sería que alguien no quisiera ser funcionario. Estamos medio locos los que no nos lo planteamos. El problema ahí es que los sueldos son muy bajos y en gran medida, yo entiendo, por un problema que ya hemos tratado aquí varias veces y que tiene una solución muy complicada, que es la productividad. La productividad de las empresas y la productividad de los trabajadores privados es bajísima. La única forma que tiene una empresa de ser rentable es pagar lo menos posible para atraer a un trabajador. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? No lo sé, porque si yo lo supiera, pues no estaría aquí, estaría presidiendo la ONU o vete tú a saber. Pero ese es el problema, la bajísima productividad. Entonces, ¿a dónde te vas a trabajar? A un sector donde la productividad es completamente irrelevante. Es completamente irrelevante. Y es un problema, yo creo que educacional, y es un problema de generaciones. O sea, lo que pasa es que nadie atacamos ese tema cuando yo nadie atacamos, me refiero a ningún político ataca ese tema de manera frontal. Nadie. Y los que lo iban a atacar, en cuanto han tocado pelo y poder, se han cagado. Vamos a decirlo. Claro. Y aquí espero a los amigos de Vox, si alguno tiene algo que decir, si este corte va a parar a los procelosos mundos tiktokeros. Que me demuestren en qué autonomía estos que decían que iban a meter la tijera han recortado algo.
que lo demuestren, porque todo el mundo dice, sobra administración pública, pero cuando puedes poner a los tuyos, entonces ya no te sobra nada. Ese es el principal problema. Ese es el principal problema. Y que la cuestión... es más grave, que no hay nadie que proponga una alternativa viable a la realidad que estamos viviendo. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia cada vez tienen que pagar más, no de sus beneficios, sino para poder trabajar en forma de cuota de autónomos, cada año con un extra, con un poquito más a cambio de absolutamente nada, para poder sostener toda esta función pública. Claro, ¿qué pasa? Que luego no puedes pagar un sueldo como debería ser para las personas con talento. ¿Qué pasa con esas personas con talento? Que llega un día que se hartan y dicen, no, yo funcionario también, y aunque sea, con todos los respetos, me voy de celador, de conductor, de auxiliar administrativo o de lo que pille, porque de cualquier manera será mejor que trabajar en una empresa privada en la que tengo al jefe todo el día encabronado, quejándose y diciendo que no me puede pagar más porque no lo produzco. ¿Cómo lo vas a producir? Pero es que mira, y son situaciones, cuando tú pides una subvención de 2.000 euros porque te has hecho una página web nueva y ves toda la documentación que tienes que aportar, que tienes que buscar un auditor que te lo audite y pagarlo tú, y ves toda la justificación del trabajo que se ha hecho, está hecho y está confeccionado desde la presuposición de un fraude. Es decir, la justificación que se llama de una subvención está hecha para evitar fraudes. Que lo entiendo. Pero claro, en esa situación se supone que en cuanto esa documentación y ese trabajo sale de tus manos, agente privado, y lo llevas a la administración pública, la persona que lo recepciona y que vive ahí y que trabaja ahí, por algún motivo es un ser de bondad pura, de rectitud moral intachable, que va a estar trabajando todo el día. O sea, lo que quiero decir es, al sector privado desde el sector público se le presupone fraudulento en tus relaciones con la agencia tributaria, pero nadie dice, nadie pone encima de la mesa y nadie institucionaliza la persecución de los mismos hechos en el sector público. Pero eso es por lo que yo te comentaba antes, porque al final no hay ni personas más buenas ni más malas, la gente es como es y ya está. Y al final la cuestión es que a quien tú le des poder lo tienes que poder controlar. Entonces yo entiendo que planteen la concesión de las subvenciones y toda la documentación que hay que presentar para evitar fraude. Claro, pero es que también puede haber fraude en el sector público y lo estamos viendo en todo momento, pero en todo lugar. En ese caso esa predisposición desaparece. Sí, correcto. Esa presunción, esa predisposición, todos esos mecanismos, todo eso desaparece. Porque el funcionario, por algún motivo, se ha alineado, es uno con el universo, ha alcanzado el nirvana y nunca en la vida se escaquea ni 5 minutos de su trabajo. Entonces, bueno, pero ya no es que se escaquee o no se escaquee, sino que al final hay gente que no sé, esto de presuponer que los políticos actúan por el bien de todos, básicamente se protegen entre ellos, ya está, en todas las profesiones se protegen entre ellos. Y va a seguir pasando. Entonces es que o se queja la gente o vamos a ir a peor y cada vez con más trabajadores públicos pagados por la misma cantidad o menos trabajadores privados, que es que además es muy gracioso porque está oculto lo que tú como trabajador privado pagas por la seguridad social y otros impuestos. Es decir, en España hay una cosa que es muy graciosa, que está la seguridad social que paga el empleado y la seguridad social que paga la empresa. Entonces tú cuando hablas de sueldo bruto cobro 24.000 euros, ya. Pero es que cobras 24.000, pero es que la empresa paga más de 30.000 por ti. Es decir, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no simplemente cogemos y decimos, oye,
Pues no, tú cobras 30.000 y vamos a poner en el mismo circulito que le obligas a poner a las eléctricas lo que es cada cosa. Cada coste, pues vamos a poner dónde va cada cosa, que va a IRPF, que va a Seguridad Social y qué es lo que te llega al banco. ¿Y sabes por qué hacen eso? Pues porque probablemente la mitad de la gente saldría a la calle a quemar contenedores y con cierta razón. Eso hoy en día en una nómina aparece, ¿eh? Aparece como coste de Sí, empresa. pero muy oculto. No te sale el total, tú negocias el bruto, aparece debajo. Entonces, quiero decirte, ya tienes que esforzarte en analizarlo. Es decir, que tienes que esforzarte en sumar números. ¿Alguien entiende sus nóminas? O sea, nosotros lo entendemos. La primera hostia se la lleva el empleador. Yo Claro. he visto un plante en una empresa porque se había incrementado la retención del IRPF y la mayoría de los trabajadores de esa empresa en esa primera nómina del año cobraron 30 y tantos euros menos. Era el IRPF. Pero el mensaje común de aquellos trabajadores era, bien, pero es que para quien yo trabajo es para esta persona y yo he cobrado 30 euros menos por el mismo trabajo. Y yo quiero mis 30 euros más. El primer tortazo no se lo lleva la administración pública, no se lo lleva el gobierno, no. La primera barrera de ese golpe y de ese conflicto laboral, que son 30 euros, pero para mucha gente son muy importantes, se la lleva quien está pagando las nóminas. Yo lo comenté en su día. Sería idóneo que si tú ganas 24.000 brutos al año, por poner la cifra redonda, en lugar de los 24.000 estuvieran ahí incluidos el 34% que pagas de la Seguridad Social sobre la nómina y que con esos 32.000 brutos se le ingresaran en sus cuentas de trabajo a las personas, en sus cuentas de su nómina a las personas y a continuación aparecerá el descuento de la Seguridad Social, el descuento del IRPF y a las personas se les quedará su nómina neta. Entonces, obviamente empezarían a preguntarse a dónde va todo ese dinero. Que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, pero a sanidad, a educación y a carreteras no va. Bueno, mucho yo creo que sí, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que si la gente viese en el banco cómo les entra 3.000 euros y se les quedan 1.700, lo que tengo sueldo bueno, por lo menos tendría conocimiento de muy claramente de, oye, ¿cuánto estoy pagando de impuestos al año? Y le aparecería en el extracto. Y no creo que sea algo malo si realmente los políticos creen que están haciendo algo bien. Pues bueno, pues ya está, pues oye, se pagan impuestos y oye, que yo soy el principal defensor, o sea, quiero decir, de sanidad, de carreteras, yo no quiero que alguien que no tiene economía pues tenga un problema de salud o tenga un hijo con problemas de salud y ese niño se tenga que morir o no pueda, o sea, yo prefiero que se paguen cosas, pero claro, pero bien usadas, no, oye, coge el dinero a escondidas y úsalo en pelearte entre políticos y en meter más funcionarios. O úsalo en lo que lo tienes que usar y explícanos en qué lo usas. Es mi opinión, vamos. Esto se hará igual que la reducción del peso de la administración pública. Esto a ver si alguien lo lleva en su programa. Yo creo que no, hasta ahí no llegan porque les da un poco de vergüenza. Es que, a ver, lo que estamos diciendo pasaría por un replanteamiento del modelo de Estado que queremos. O sea, es que yo creo que aquí no hacemos bien hablando de políticos. Es que esto es un problema de Estado y de filosofía y de valores y de todo. O sea, y que haya una generación de españolas y españoles que crezca de una vez por todas, porque no es así, con la sensación de que un euro público es sagrado. Nadie tiene esa conciencia a día de hoy. Y eso no hay político que lo arregle con medidas políticas. Eso lo arregla la educación. O sea, vimos, por ejemplo, cómo se luchó contra los accidentes de tráfico. Durante años hubo campañas publicitarias de la DGT crudísimas, buscando una concienciación. Probablemente mi sobrina, que tiene 5 años, de aquí a 20 años, cuando esté conduciendo y haciendo su vida y yo le cuente lo que hacía mi padre conduciendo, me tratará de loco y se tirará las manos a la cabeza. Yo creo que es un problema similar, es un problema educacional y que va a tardar generaciones en cambiar.
Generaciones en cambiar. El típico comentario, pues hazte funcionario tú también. Pues, o sea, eso es la administración pública es algo de lo que la gente, en lo que la gente debería huir más que buscar un refugio. Porque debería ser un engranaje en el que si no eres el mejor, si tu rendimiento no es óptimo, entendiendo por óptimo el máximo que puedes dar, no tuvieras cabida. Porque estás manejando dinero público. ¿Es esa la filosofía que hay en España o que ha habido alguna vez? No. Y eso no lo cambia nadie con medidas políticas, pienso. Pero si hay un ejemplo que no tiene nada que ver, pero habla un poco de la filosofía y de la mentalidad, ¿no? Y es verdad que hablar de políticos cuando alguien ha depositado un voto en la urna a esa persona, pero lo hemos visto con las movidas de las mascarillas. En lugar de censurar y decir que es una absoluta vergüenza que gente, políticos, funcionarios, se hayan llenado los bolsillos en una situación sanitaria tan grave como la que vivimos, lo siguiente que hacen los medios de comunicación acólitos es tratar de sacar otro escándalo parecido a los otros para decir, no, es que esto bueno, pero es que lo de esta señora es peor. Y a lo mejor deberían ir desfilando todos hacia el trullo con las manos esposadas. Pero eso nadie lo dice. Nadie lo dice. Estamos más pendientes de ver si el otro se ha llevado más. Y luego que hay una cosa que yo creo que es errónea en concepción cuando hablamos de los políticos. Los políticos no son extraterrestres ni caen del cielo. Los políticos son como la espuma en la cerveza, emanan de la sociedad. O sea, no vienen de ningún otro sitio. No son diferentes a nadie. Si queremos políticos diferentes, debemos tener una sociedad diferente. A ver, esto se basa en lo mismo. O sea, es que yo soy muy fan de los incentivos, pero esto es lo mismo. Una persona que es política y que está arriba es política porque con 16 años se metió en las juventudes que tocasen, ha seguido órdenes como una ovejita, ha sido bueno, ha cumplido, ha ido subiendo, ha ido teniendo amigos que le han ayudado a subir, padrinos, lo que se llama muy bien padrinos, y en este caso mejor, sobre todo si nos basamos en la película, ¿no? Y entonces cuando llegas a ese puesto, ¿cuál es el problema? Que tienes 40, 45 años, has hecho toda tu vida dentro de un partido político del que dependes para ser votado, porque si te sales fuera estás muerto, salvo que sea a nivel local, pero si te sales fuera de un partido político estás muerto. Entonces has tenido un montón de gente que te ha ayudado, a la que le debes favores, lo único que sabes hacer en tu vida es ser político porque no tienes ninguna otra capacidad, y lo siento mucho. Hay muchos políticos que han salido de partidos que me gustan más, de partidos que me gustan menos, ¿no? Pero hay muchos políticos que han salido al sector privado. El resultado siempre ha sido el mismo, fracaso estrepitoso. Al sector privado de verdad, no estoy hablando de ser consejero de Endesa, ¿vale? O de Indra, que eso ya no es el sector privado. O sea, el sector privado de verdad, fracaso estrepitoso, a veces acabados con juicios y demás. Entonces, al final, ¿qué eres? Eres un ente que simplemente está ahí, forma parte de un partido político que es algo como una habitación cerrada que ya huele a abuelo ahí está, y que no se puede estar dentro, y a que debes 1000 favores y tienes que poner a 1000 personas. Es que en verdad no tienes capacidad de nada. Si eres un político en España, no tienes capacidad de romper la baraja y decir, ala, pues fuera, venga, ahora yo lo voy a hacer bien. ¿Qué? Pero si debes 1000 favores, si dices ahora yo lo voy a hacer bien, se te cargan rápidamente y no vuelves a ser político, pero ni político ni nada, ¿sabes? O sea, salvo que tengas una oposición de registrador de la propiedad o de abogado del Estado, como muchos otros, que vuelves a ser funcionario, pero ya está. Pero es que no has llevado nunca una empresa, no vas a poder llevar nunca una empresa, es que eres dependiente de caerle bien a la gente que te ha puesto ahí. Entonces, ¿votas? Pues bueno, pues vota si quieres, pero que eso es a lo que vas a votar. O sea, que no vas a votar a Pedro Sánchez o a Feijóo, vas a votar a alguien que lleva desde los 18 años ahí, vas a votar a una estructura, y perdón por la expresión, cuasi mafiosa, familiar. Ya está, pues bien. Igual es un poco duro, pero es que creo que es así, y es imposible que nadie lo cambie tal y como está el sistema de partidos ahora mismo, salvo que la gente vaya a la calle y se queje. Pero es que ni aún así, cuando hemos visto que se han montado partidos así, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Bueno, esa es otra,
Por cerrar un poquillo el círculo, diré que más del 80% de los diputados son funcionarios. Tienen su plaza de funcionario. Además es acojonante porque te debe dar algún tipo de superpoder, porque todos son o técnicos comerciales de la administración pública o abogados del Estado. Bueno, todos los peores puestos, pobrecitos, pero además son el número 1 de su promoción, lo cual es acojonante. Lo cual es, bueno, en fin. Bueno, entonces, ¿quién, son quién aprueba funcionarios. esos exámenes, ¿no? O sea, ¿quién son- hace esos exámenes? ¿Quién los califica? Son especialistas en vivir de lo público, desde su más tierna infancia. Porque obviamente, y todos conocemos casos, es verdad, Alberto, eso que has dicho, de que la gente a quien vota es al partido. Y todos conocemos ejemplos de gente que estaba en un partido y no le votaba a nadie, cambia de partido y de repente le votan, y el caso contrario, que estaba en un partido y le votaban, cambia de partido y no le vota a nadie. Expertos en vivir de lo público. Pues bueno, Y bien, creo un que día me decía uno que miré en el portal de transparencia, una anécdota, no voy a decir el nombre, obviamente. Miré después de esta conversación en el portal de transparencia cuánto ganaba. Estaba por encima de los 80.000 euros. Y me decía, bueno, llevaba toda la vida, y me decía que él había perdido dinero estando en lo público, que en lo privado podría haber ganado muchísimo más. No tenía el bachillerato. No tenía el bachillerato y toda su vida había estado en el partido político. le diste las gracias por sus servicios, ¿no? Por lo menos. Hombre, claro, o sea, eso es un siervo, no eres un servidor público, eres un siervo, un amigo, un esclavo. Es que también es grande José Luis ridículo. López Vázquez. Es ridículo. Y luego discutimos. Es que el presidente del gobierno cobra poco, cobra mucho, 74.000 euros. 74.000 euros es una ridiculez. Pero ¿qué más da lo que cobre? Si cada hora de Falcon vale 14.000, si es que no sabemos la cantidad de miles de millones que tiene a su disposición, si lo de menos es lo que cobre él, si puede cobrar lo que quiera. Si esto es como el gerente de, me da igual, de cualquier multinacional, puede cobrar lo que quiera. Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más, Pablo Gil, o cambiamos al segundo tema, bastante menos polémico, ¿eh? Menos polémico. Ya veremos. A ver, yo lo único que voy a decir es que el puesto de presidente del gobierno tendría que ser algo con tal sensación de responsabilidad que a gente como Ana Patricia Botín le diera vértigo. Eso es lo que tendría que ser. Esa sí que perdería pasta si fuera a lo público. Pero es que yo creo, igual, o sea, yo lo que dice la gente, no, las horas de Falcon y tal, a mí eso me da igual. Yo sí que creo que un presidente del gobierno que gana 70, 80.000 euros al año gana muy poco. Pero a igualdad de dinero, Ana Patricia Botín te tendría que decir, hostia, es que ser presidente del gobierno me da yuyu, ¿eh? No, que a mí me parece bien, ¿eh? O sea, que no estoy diciendo yo que no use el avión, o sea, que haga lo que le salga de las narices para optimizar su tiempo. Si realmente es el presidente, no quiero que se lo pegue en un coche 7 horas yendo de Alicante a tal, quiero que esté trabajando de verdad, y si eso implica 10.000 euros, creo que nos cuesta poco, o sea, y esto que sé que suena feo, lo que pasa es que luego no me des lecciones de... como las que da, ¿no? O sea, es decir, vale, yo lo uso por el tiempo, pero luego no digas, no, menos de 3 horas no se puede coger, coño. Bueno, Ojalá tuvieran la misma exquisitez en su desempeño que nos piden a los demás cuando nos relacionamos con la administración. Mucho pides tú. Mucho pides y ahí lo dejamos. Y ahí lo dejamos, chicos. Vamos al siguiente tema que puede que también sea polémico, es verdad, ahora que lo pienso. Bill Gates planea construir la primera planta nuclear de nueva generación en Estados Unidos. La empresa TerraPower, que está fundada por Bill Gates, ha solicitado comenzar a construir un reactor refrigerado por sodio en Wyoming en junio. Los reactores de la marca Natrium, que es de TerraPower, podrían construirse por aproximadamente la mitad de lo que cuesta un reactor estándar refrigerado por agua. De momento, esta empresa, TerraPower, ha recaudado $100.000 millones de financiación privada
ha firmado un acuerdo con Emirates Nuclear Energy Corporation, o sea, Emiratos Árabes Unidos, en diciembre para explorar el uso de reactores de natrium para generar electricidad y producir hidrógeno. Y la compañía ha conseguido el compromiso de los Estados Unidos de proporcionar hasta 2.000 millones de dólares para completar el trabajo de esta primera planta. Resumen, Bill Gates vuelve a la carga. Después de instalarnos Windows 95 a través de las vacunas, ahora nos pone la energía nuclear. Ya está cancelado el programa. Hasta aquí. Hasta aquí. Bueno, ¿qué opináis de esto, chicos? Venga, dale, Pablo. A ver, no lo sé. O sea, hablamos de centrales nucleares. El problema de las centrales nucleares es la generación de residuos que duran milenios y que pues los metemos a día de hoy, se meten en un sarcófago de hormigón y ahí se quedan. Y el peligro de una fusión del núcleo, como ocurrió en Chernóbil, Fukushima, etcétera. No sé hasta qué punto estas alternativas solucionan o mitigan esos problemas. La verdad, no lo sé. Sí me sorprende en los últimos años, y aquí también vuelvo a... Si saben para qué cómo me pongo, para qué me invitan. Sí que me sorprende en los últimos años, los últimos 4 o 5 años, que Bill Gates ha vuelto a retomar un protagonismo más allá de cuando presentó, o sea, muchos años después de cuando presentó Windows 95, que era el primer sistema operativo. Ha vuelto a ser una persona que sale en muchas tertulias y del que se habla mucho y del que se comenta mucho en Internet por cosas completamente locas como teorías conspiranoicas y chips en las vacunas y locuras así, que yo creo que demuestran el retroceso intelectual que estamos viviendo en nuestra sociedad. Yo no tengo ni idea cómo funcionan esas centrales nucleares. No sé si ayudan a poner solución al problema de la energía limpia, barata y con poco peligro. Yo creo que Pablo Franco se ha estudiado un poco este tema, ¿no? Bueno, a ver, es un tema interesante. Yo es que a Bill Gates le hacía virólogo ya, pero veo que sigue con sus negocietes. El caso es que solo espero, y esto es un chascarrillo, que cuando ponga las centrales nucleares las deje acabadas y no haga como con sus sistemas operativos. ¿Vale? Porque aquí un error, pues bueno, si te sale el 404 en una central nuclear, yo creo que es más jodido que si te sale en Windows que se te reinicia porque sí. Bueno, dicho esto, y a modo de chascarrillo, es que todos recordamos Windows Vista, no te preocupes. Es un personaje que no me resulta simpático por su trayectoria empresarial, me parece un pirata de nuevo cuño. Y bueno, pues para mí todo lo que hace siempre está bajo sospecha de entrada, aunque luego puedo cambiar de opinión. Sí que es verdad que la energía nuclear... Bueno, voy a hacer un disclaimer, ¿vale? Sí que pienso que la energía nuclear es súper útil. El otro día estuvimos hablando de energía. Es una energía de respaldo. Para quien no esté puesto en estos temas, una energía de respaldo es una energía constante que se puede manejar en función de las necesidades en ese momento de la red eléctrica, cosa que no podemos conseguir con la fotovoltaica o con la eólica, que son intermitentes por definición, ¿vale? La energía nuclear lo que permite es que haya una energía constante y evitar grandes saltos, tanto hacia arriba como hacia abajo, en la generación eléctrica. Pasa un poco como con las centrales de ciclo combinado del gas, pero en este caso, pues con uranio. Bien, el planteamiento de las nucleares a mí me deja un poco loco, ¿vale? Porque ya no sé si son verdes, si son azules o coloradas. Hay gente que sabe muchísimo de este tema que dice que son súper seguras. Y yo me lo creo. Lo que sí que os digo es que no me gustaría tener una al lado de casa, ¿vale? Esto hecho a modo de aproximación para que la gente sepa de dónde vienen mis opiniones.
O sea, sí que creo que es una energía súper útil, pero no me gustaría tener una central nuclear muy cerca de mi casa. Y creo que en esto coincidiremos pues el 80% de los que no tenemos ni puta idea. Dicho lo cual, estas son unas centrales nucleares modulares. El planteamiento de Gates con su proyecto son unas centrales nucleares modulares mucho más pequeñitas, con lo cual se necesitarían para cumplir con los requisitos o con el potencial instalado en este momento bastantes más, pero tienen el potencial de instalarse muy cerca de donde se necesitan. Pero os decía que a mí esto me genera un poco de disociación o de disonancia, mejor dicho, porque el otro día salía Teresa Rivera diciendo que la central nuclear, que la energía nuclear es Satanás y que en 2035 en España no va a quedar ni una central nuclear. No sé si se refiere a las 7 que tenemos en funcionamiento en el país en este momento o se refiere también a las de Bill Gates. O sería estupendo para las de Bill Gates que desaparecieran las 7 que hay en funcionamiento en España en este momento. Pero sí que me gustaría también hacer una ampliación de foco, alejarme un poco y ver qué están haciendo en el resto de los países. Alemania, que estaba empecinada en cerrar sus centrales nucleares, de hecho sigue siendo el dogma oficial, pero claro, también cerraban el carbón y están quemando carbón como si no hubiera un mañana. Francia está apostando por la energía nuclear de una manera desaforada y nosotros nos estamos alejando de eso. Ahí me genera muchísimas dudas. Sí que pienso que cuando algo se le pone la etiqueta de verde en estos tiempos es que tiene futuro. Y a la nuclear de Bill Gates se le ha puesto la etiqueta de verde. Creo que el problema de los residuos es un problema grave y el problema de con qué alimentar esas centrales nucleares todavía es mayor. Y es que no tenemos uranio. Y el que tenemos en España está prohibido extraerlo. De hecho, hay una empresa que quería extraer uranio en la provincia de Salamanca, que se llama Berkeley, que se le han hecho toda serie de perrerías y putadas para que no lo pueda hacer. ¿Vale? Entonces me genera dudas. Tengo dudas por todas partes. Ya no sé si es verde, si no es verde, si es una energía deseable, si la trae Bill Gates, pero si está ya instalada no nos sirve. Si acabaremos haciendo en España con las nucleares como hicimos con las térmicas, pero de otra manera, que fue arrasarlas todas para no poder utilizarlas en momentos de crisis energética. A mí esto me genera dudas por todas partes. No sé qué están queriendo hacer. Es complicado. Yo creo que todo esto va a depender mucho de quién gane la narrativa, ¿no? O sea, más allá de la tecnología en sí, que yo creo que puede tener sentido, ¿no? Hacer plantas, o lo que yo le he escuchado alguna vez decir es hacer plantas mucho más pequeñas, que entre comillas son más seguras, tienen menos presiones. Bueno, todo eso me lo creo y ya está, o habría que verlo, pero si te lo crees y ya está, pues bueno, pues puede tener sentido, pero estoy contigo en que es verdad que tampoco me gustaría tener una al lado de casa, también por desconocimiento, porque probablemente no pase nada, ¿no? O sea, es decir, probablemente haya otras cosas muchísimo más peligrosas, como igual tener los depósitos de una gasolinera debajo de casa, pero también es verdad que tampoco viviría en un edificio que está encima de una gasolinera. O no me gustaría, por lo menos. Entonces, no lo sé, no soy capaz de calcular potenciales problemas de tener una central nuclear normal, tampoco de tener esta. Sí que es verdad que creo que esto va a ser más un tema de discursos, de quién gane la batalla del discurso de si es verde, no es verde, de dependencia energética, no dependencia energética. También te digo que al final, si es lo mismo que hemos hecho con la descarbonización de Europa, que es, bueno, pues que en Francia o en Marruecos hagan centrales nucleares y tiramos cable, pues sí hay que ser retrasados, ¿sabes? Al final, yo lo siento mucho. Es decir, bueno, pues aquí ya no contaminamos, ¿por qué? Porque traes toda la producción de China. Vale, pues perfecto, pues genial. O sea, si esa es la solución, pues no sé, pues igual no es la mejor. No sé muy bien qué es lo que va a pasar. Yo sé que la lógica que está planteando aquí Bill Gates, y me acerco mucho a lo que tú dices, es pues buscar ese tipo de proyectos un poco más pequeños, que no sean tan bestias como es una central nuclear actual, que producirán menos y que darán esa estabilidad. También es verdad que si vas a querer cargar coches eléctricos
y que todas las decenas de millones de coches de España sean coches eléctricos, pues vas a tener que tener una producción eléctrica estable y bastante grande para poder satisfacer esto. Si muchos coches eléctricos se van a cargar por la noche, aire puede haber, sol no hay. Y luego por el día lo mismo, si te sale un día nublado y la gente está viajando, pues no vas a poder cargar los coches. Entonces, una solución vas a tener que encontrar. No sé si es hacer más plantas de gas natural o ciclo combinado, como llaman, y ir enchufándolas, o esto. Pero alguna solución vas a tener que encontrar, es mi opinión, vamos. Porque la gente es muy verde hasta que le fastidias de verdad. Si lo dejas tirado entre Sevilla y Madrid porque no hay electricidad para cargar tu coche eléctrico, ya verás cómo se les quita el verdor rápidamente y se ponen rojos cabreados, ya te lo digo yo. De verdad, de verdad. Eso no es, o sea, yo creo que es así, o sea, la gente es muy verde, pero hasta cierto punto ya hay unos mínimos que tienes que cumplir. Entonces, no lo sé, desconozco un poco la tecnología, solo que lo sepamos que tanto Rusia como China como la empresa TerraPower de Bill Gates están creando las centrales nucleares de nueva generación. Y estas centrales nucleares de nueva generación creo que las vamos a empezar a ver prontito. Luego, no hay que perder de vista que la nuclear en España supone un 20% de la generación eléctrica. ¿Con esas centrales modulares se puede suplir? O hago la pregunta de otra manera. Ahora que hemos tumbado la térmica de Andorra y otras térmicas que ya no se van a poder usar porque se dieron mucha prisa en aplanarlas, ¿tiraremos por las nucleares modulares? ¿Tiraremos por más gas, que tampoco es nuestro y que tampoco tenemos asegurado desde que discutimos con Argelia? ¿Qué haremos? Porque la solar, como dijo el gran Pablo Casado en una ocasión, ese gran filósofo, la solar por la noche no funciona. Creo que seguro le está yendo genial en el sector privado. Esperemos unos años. Bueno, ha sacado un fondo, ¿no? Ha sacado un fondo de inversión. Bueno, puede ser. No cualquiera le da la pasta. Dios mío. Pues no lo sé, porque según estos se les llama pequeños reactores modulares, como tú has dicho, tienen una potencia de 300.000 megavatios, que es un tercio los de una planta estándar. Es decir, con estos números yo entiendo que para suplir lo de 7, no sé si una planta estándar de hoy en día o las nuestras tienen menos capacidad, pues tendrías que hacer 20, 21. Creo que va a ser complicado convencer a 21 comarcas para montarles centrales de estas. Lo creo, porque ya hemos visto la que se ha liado con el Almaraz con 1 gigavatio, ¿vale? Correcto. Esa la cerramos en 2027. Almaraz 2 con 1044,50 megavatios en 2028. Ascó cerrará en 2030. Ascó 1. Cofrentes en 2030 también. Ascó 2 en 2032. Vandellós 2 en 2035 y Trillo en el año 2035. Mientras en el resto de Europa están construyendo centrales nucleares. En fin. Pues sí, pues más o menos es el 30%, algo menos del 30%, es decir, cada una de estas produciría, de las que tus primeras que has mencionado, produciría un 25%, es decir, harían falta 4 para sustituir a una de esas. Según esto, van a tardar unos 6 años. Bueno, la verdad es que me parecen 6 años en construirla. Me parecen unas fechas bastante interesantes, porque antes se hablaba de que tardaban las normales bastante más de 10 años en construirse. Entonces, bueno, ya veremos si dentro de poco empieza a cambiar el discurso. Ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando veáis hablando a políticos del gobierno de turno de que las nucleares igual no son tan malas, pues ya sabréis lo que va a pasar en unos añitos, ¿no? Primero cerraremos las que tenemos y luego aplaudiremos a Mr. Marshall. Correcto. Así funciona. Así funciona.
Pues nada, chicos, vamos a ir dejándolo por aquí, si os parece. Y nos vemos prontito. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto. Ya sabéis, 5 estrellitas, comentarios positivos. Hoy no sé si decir lo de los comentarios, porque seguro que alguno se ha sentido ofendido por más de uno de los que hemos hecho. Y nada, un like, compartir, todo eso se agradece un montón. Y que paséis un buen día. Hasta luego, chao.